Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda con mucho gusto su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Mis amados hermanos, es mucho un gusto, un placer, un hermoso privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, la palabra de nuestro Dios que ha sido preparada. Seguimos, mis amados hermanos, con el eslogan mensual, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan en su sexta semana. Hoy, hermanos, traemos un tema que sin duda alguna nos va a llenar de aprendizaje, de reflexión, pero que también, como dice la palabra de nuestro Dios, que esa palabra la pongamos por obra, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. El tema del día de hoy, la respuesta de los dirigentes y las autoridades, un cargo de ser agitador. Y el texto base, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, versos 32 al 36, que dice de la siguiente manera. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le aprendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Este es el texto base, hermanos, que vamos a desarrollar, y como vemos, hermanos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, hermanos, no entendían lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Pero ¿qué cree? Hay excelentes noticias. El día de hoy, usted tiene el hermoso privilegio, hermanos, de poder entender esta palabra. Para ellos, hermanos, les fue oculta, pero para usted no. Hoy, hermanos, ha sido revelada para usted, para que su fe se acreciente aún más, hermanos, de seguir confiando en el Maestro, de seguir confiando en las promesas de nuestro Dios, de seguir confiando en Jesucristo. Hermanos, hermanos, lo que acabamos de ver es la cuarta reacción de Jesús ante las autoridades, hermanos, ante esas autoridades religiosas y civiles, hermanos. Esta imagen, hermanos, pinta algo claro de todos los hombres, hermanos, de todos los hombres, no solamente de aquella época, sino que también de todas las generaciones que han rechazado y se han opuesto a Jesús, hermanos, que no logran comprender, hermanos, o no quieren comprender que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, y que gracias a su sangre preciosa hemos sido salvos, hermanos. En el pasaje anterior que vimos, hermanos, el evangelista nos llevó a preguntarnos, ¿quién es Jesús? Ahora, hermanos, en estos pasajes va mucho más allá para plantearnos esta cuestión. Ahora sería, hermanos, ¿quién será el Cristo? ¿Quién es el del que estaban hablando? Esto, hermanos, que acabamos de leer, era lo que muchos estaban preguntando. ¿Por qué? Porque estaban viendo obras milagrosas que hacía, hermanos, y que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, había otros que no quisieron tomar en cuenta estas evidencias y se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también, hermanos, hay mucha gente que expresa opiniones parecidas sobre Jesús,
sin siquiera, hermanos, detenerse a investigar verdaderamente quién es Jesús y si cumplió con las escrituras que se había anunciado acerca de él en el pasado, hermanos. Pero cualquiera, hermanos, cualquiera que se atreva a leer las escrituras, pero que la lea, hermanos, con honestidad, que invierta ese tiempo, hermanos, de averiguar quién es Jesús, hermanos, va a llegar a una conclusión, hermanos. Aquella persona, hermanos, que en verdad quiera conocer a Jesús, hermanos, va a llegar a la conclusión que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías enviado por Dios para la salvación de todo el mundo, para la salvación de todo aquel que cree en Él, hermanos. Pero continuamos, hermanos, con el recorrido de estos versos del capítulo 7, hermanos. Estos que nos narra Juan, hermanos. Y nos lo narra, hermanos, en una de las ocasiones, hermanos, en las cuales nuestro Señor Jesucristo sube a Jerusalén. No olvidemos, hermano, que uno de estos detalles del Evangelio de Juan nos presenta, hermanos, una faceta del ministerio de nuestro Señor solamente en Jerusalén. Relatos, hermanos, que no aparecen en los otros 3 evangelios, los cuales, pues, se enfocan, hermanos, en el ministerio en Galilea o cuando sube a Jerusalén, pero solamente para morir crucificado. Posiblemente, hermanos, lo que nos narra Juan, hermanos, para este momento, quizás, hermanos, la fiesta de los tabernáculos ya había iniciado. Y para eso, hermanos, Jesús, pues se movía muy cuidadosamente, con cautela, entre toda la gente, la cual pues murmuraba de él. Era inevitable, hermanos, que no murmuraran de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, como ya vimos en la lectura, los líderes religiosos se enteraron de todo esto y dicen que enviaron alguaciles, hermanos, para poder agarrarle, para poder encarcelarle, hermanos. En el objetivo del día de hoy, hermanos, nos presentan tres facetas, hermanos, las cuales nosotros a lo largo de este tema, hermanos, vamos a ir desarrollando. El punto número 1 nos dice la respuesta de los dirigentes que está en el verso 32. Dice que lo consideraban una amenaza, un agitador. Y entonces, hermanos, en el verso B nos dice, buscaban arrestarlo. Vamos a desarrollar estos 2 puntos, hermanos, diciendo lo siguiente. Jesús, hermanos, no pudo mantener su estancia en Jerusalén en secreto. ¿Por qué? Porque la gente estaba murmurando. La gente murmuraba mucho respecto a él, a tal punto, hermanos, que todas estas murmuraciones llegaron a los líderes religiosos, a los judíos, hermanos. Juan nos aclara que estos líderes religiosos, hermanos, eran de los principales sacerdotes y de los fariseos, los cuales, hermanos, enviaron alguaciles para capturarlo. Estos alguaciles o estos sacerdotes, más que nada, hermanos, posiblemente eran miembros del Sanedrín, el cual estaban pues compuestos por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, pues por personas destacadas, hermanos, por los cuales ejercían cierta autoridad y poseían su propia guardia personal que podía capturar, ahora sí que a los que ellos decidieran, a los que ellos pensaban que era una amenaza para la nación. Todo esto, hermanos, lo ejercían bajo una jurisdicción romana. Por eso, hermanos, cuando se enteraron de que Jesús se encontraba en Jerusalén, el lugar donde ejercía el mayor poder, pues decidieron enviarle soldados, hermanos, para que pudieran arrestarlo. El punto número 2 dice la respuesta de Jesús. Esos están en el versos 33 y 34. Jesús, hermanos, preanunció su destino, su muerte, su resurrección y su ascensión. Aunque los líderes religiosos, hermanos, de Jerusalén enviaron soldados para aprenderle,
No lo lograron. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y el tiempo de Jesús para ser crucificado, hermanos, pues aún no había llegado. Sin embargo, hermanos, este tiempo se acercaba y llegaría el momento, hermanos, para que Jesús, digámoslo así, volviera con su Padre. Entonces, hermanos, dice que Jesús dijo, en estos versos dice, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, pero me iré al que me envió. Jesús, hermanos, vino a este mundo, como ya lo sabemos, a la voluntad de su Padre, a realizar lo que su Padre le encomendó. Y cuando murió en el Calvario, hermanos, como lo dice Juan 19:30, dice que exclamó, consumado es. Eso fue, hermanos, el trabajo que vino a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque había cumplido su misión. Pero después, hermanos, de estos 3 días, como lo sabemos, resucitó. Y hoy, hermanos, está sentado a la diestra del Padre. Y se le dio, hermanos, toda potestad, todo señorío y todo reino. Aún, hermanos, en la muerte, en el pecado. De tal forma, hermanos, que Él nos puede otorgar perdón de todos nuestros pecados. Y eso, hermanos, fíjese, lo quiero resaltar un poco. ¿Por qué? Porque lo dice, hermanos, en la carta a los Efesios. Vayamos allá, pero fíjense cómo lo expresa. Efesios capítulo 1, versos 19 al 22. Dice, el cual, la supremente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Fíjense qué poder, hermanos, recibió nuestro Señor Jesucristo a través de ese sacrificio. Ahora dice, hermanos, el B, dice, que predijo, hermanos, su muerte, anunció su muerte, su resurrección y su ascensión, hermanos. Predijo también, hermanos, el destino del hombre. Los hombres, hermanos, dijo que en un futuro ellos iban a intentar buscarlo, pero no iban a poder encontrarlo, no iban a saber dónde está Jesús, hermanos. Esto es algo que Él dijo. Y en estos versículos, hermanos, realiza, hermanos, una especie de anuncio profético en lo que le puede pasar a las personas, hermanos, que rechazan el mensaje. ¿Por qué? Porque dice, me van a buscar y no me van a encontrar, y donde yo estaré, ustedes no van a poder estar. Hagamos una pequeña reflexión en esto, hermanos. Hay momentos, hermanos, en la vida, y esto es en todo ser humano, hermanos, que Cristo les revela su palabra. Pero cuando estos, hermanos, cuando estos hombres deciden rechazarlo por las diferentes razones o excusas o pretextos que ellos pongan, hermanos, no piensan, no se detienen a pensar ni un poquito que algún día podría ser demasiado tarde, hermanos. Y aunque ellos lo busquen, ya no lo van a poder encontrar. Y solamente, hermanos, les va a quedar la condenación eterna. Y fíjese, hermanos, que pasa mucho. Les voy a comentar rápidamente. Yo platico mucho con una persona que me corta el pelo. Y dice esta persona que siempre la van a visitar en su local. Mormones, testigos y de otras denominaciones, hablándole de Jesús. Hablándole para que pues ella conozca el Evangelio.
Pero ella dice que no le nace. Y ella me pregunta el por qué. ¿Por qué todos van y le hablan? Y yo le digo, bueno, debes de sentirte privilegiada, bendecida, de por qué Dios se está preocupando hoy por ti. Hoy ha llegado la salvación a tu negocio, a tu local, a tu vida. Pero solamente tú tienes la respuesta de abrirle la puerta a Dios o cerrarle la puerta a Dios. Y hay a veces que no se ponen a pensar, hermanos, que quizás vaya a ser su última oportunidad para poder encontrar a Dios en su camino, en su vida. Y esto, hermanos, no solamente lo digo yo, lo pienso yo, sino que en Amós, hermanos, en el profeta Amós, vamos a encontrar una profecía parecida donde se nos dice que va a haber tiempo, hermanos, en que las personas van a tener esa hambre, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué creen? Que no la van a poder encontrar. Y esto, hermanos, esto es una profecía que se va a cumplir o que se está cumpliendo en algunas personas. Y no sabemos, hermanos, que quizás en un futuro se va a cumplir, pero para todo el mundo. Porque si bien recordamos, hoy estamos viviendo momentos de gracia, momentos de misericordia, tiempos donde Dios todavía tiene pues esa dedicación hacia nosotros, del que nos compartan la palabra de Dios por diferentes medios. Todavía estamos a tiempo, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Pero dice que va a llegar esos tiempos. Fíjese lo que dice en Amós, capítulo 8, versos del 11 al 12. Dice de la siguiente manera: He aquí, dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes del mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová. Pero ¿qué creen? Que no la van a hallar. Y tal vez, hermanos, ahora desprecian esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y aún nuestro Señor Jesucristo lo desprecian, hermanos. Pero vendrán esos días en que lo van a buscar desesperadamente. Y que tristemente, hermanos, será saber que pues ya es demasiado tarde, que ya no van a poder, hermanos, escuchar esa palabra de Dios. Así que el tiempo de las oportunidades quizás se vaya a acabar y ya no va a haber más esperanza. Pero ahora escuche lo que dice el profeta Isaías en su capítulo número 55, versos del 6 al 7. Dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es una promesa, hermanos, que sin duda alguna, si usted se arrepiente y si usted le busca a nuestro Dios, Dios le dará esta oportunidad, hermano. Ante estas palabras que acabamos de escuchar, hermanos, y que también Jesús las dijo, ¿qué creen, hermanos? Los judíos también lo escuchaban. Pero ellos, hermanos, al contrario usted, ellos se llenaban de dudas. Y entonces, hermanos, comenzaban a decir, a ver, ¿dónde se va a ir este? ¿Cómo que ya no le vamos a encontrar? Entonces, se irá a los dispersos de los griegos. ¿Y ahora les va a enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me van a buscar y no me van a encontrar. Y a donde yo estaré, ustedes no van a poder venir. ¿Qué significará todo esto? Es lo que se preguntaban, hermanos, los judíos cuando escucharon a Jesús.
Y las palabras de Jesús, hermanos, si bien lo vemos, tenían un trasfondo espiritual y significaba, hermanos, que iba a ir a su Padre Celestial después de que iba a terminar toda la misión redentora en esta tierra. Pero pues la gente, hermanos, no entendía y creían, hermanos, que a lo mejor se iba a ir a predicar a los dispersos entre los griegos, es decir, a los judíos que estaban dispersos por todo el mundo, hermano. O que igual se iría a enseñarles a los griegos y que de ahí se perdería de la vista de todos, hermanos, porque ellos ya no estarían ahí, hermanos. De alguna manera, hermanos, estaban en lo cierto, porque pues el mensaje de Cristo, hermanos, iba a llegar a todos los griegos, pero también a todo el mundo antiguo a través de la iglesia. Pero ¿qué cree, hermanos? Que también estaba enfocado en algo, lo que ahorita nosotros estamos haciendo, que es poder recibir su mensaje y creer en él para la vida eterna. Hoy es la oportunidad que Dios nos da. Hay que aprovecharla, hermanos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Esto que estamos escuchando, hermanos, es palabra de Dios y es palabra que nos conduce a la vida eterna. Tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Pues no vaya a ser que después, hermanos, de tanto tiempo, nuestro corazón se vea endurecido, se enfríe y nos podamos alejar de Dios. Y eso, hermanos, eso quiere decir que ya le hemos rechazado también. Vamos a desarrollar el punto 3 que dice la reacción de los dirigentes y las autoridades, y esto se encuentra en el verso 35-36, hermanos. Fíjense cómo en esta parte, hermanos, cómo ellos perciben cuando las autoridades judías, hermanos, perciben que muchos están empezando a creer en Jesús. Y cuando ellos ven que muchos son seguidores ya de Jesús, pues deciden arrestarlo, quieren arrestarlo, hermanos. Eso, hermanos, es significativo. ¿Por qué? Porque las autoridades se dan cuenta de este cambio de la gente, hermanos, por medio de las murmuraciones. Ellos no podían confesar abiertamente, hermanos, que creían en Jesús. ¿Por qué? Pues porque les daba miedo las mismas autoridades que pues ellos actuaran en contra de los que creen en Jesús. Por eso solamente se escuchaba murmuración a través de Jesús, hermanos. Pero Jesús, hermanos, en su soberanía, aún afirma, hermanos, que iba a estar con ellos por algún tiempo y después, hermanos, ya nadie más lo podía encontrar. Nuevamente, hermanos, aquí, fíjense cómo lo explica Juan. ¿Por qué? Porque está usando un recurso narrativo de la incomprensión, hermanos, de que no han comprendido nada de lo que Jesús les está diciendo. Pues mientras Jesús está insinuando su partida hacia el Padre, pues los oyentes están especulando, hermanos, que quizá se iría, pero a otros destinos geográficos, hermanos, a otras naciones, digamos, pensando tal vez que se iría a Grecia, a Roma, hermanos, o se iría con los griegos, pero nada de eso, hermanos, no estaba hablando de eso. Y para nosotros, hermanos, los cristianos y las cristianas, hermanos, es importante vivir en la certeza de que por fe, hermanos, tenemos acceso a Jesús. Que no tenemos por qué especular, hermanos, dónde está Jesús, a dónde fue, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que su presencia, hermanos, nos acompaña siempre y que no permanece oculto, sino siempre está en comunión con nosotros, siempre está en comunión con su iglesia, con su pueblo, hermanos. Ahora fíjese lo que dice el verso 36. ¿Por qué? Porque es un versículo de la Biblia, hermanos, que ha desconcertado a muchos, hermanos. ¿Por qué? Porque en este versículo, hermanos, Jesús le dice a los fariseos que ellos lo van a buscar, pero no lo van a encontrar, y que donde Él va a ir, ellos no podrán estar. Esta afirmación, hermanos,
pues puede parecer entre obscura y confusa, pero también, hermanos, debemos de señalar que puede ser interpretada de varias maneras. Algunos comentaristas bíblicos, hermanos, sugieren que Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección. Según esta interpretación, hermanos, Jesús está diciendo que los fariseos no encontrarán a Jesús después de su muerte y que no podrán ir a donde Él estará, en este caso en el cielo, hermanos, con su Padre, a la derecha del Padre, hermanos. Otros interpretan, hermanos, que este verso es como una advertencia de Jesús a los fariseos, digamos que es una profecía que Él dice. ¿Por qué? Porque recordamos que en el año 70, hermanos, fue la destrucción de Jerusalén por los romanos, y ellos estaban interpretando quizás de esta manera algunos comentaristas. De acuerdo a esta interpretación, hermanos, Jesús está diciendo que ellos no van a encontrar a Jesús porque transcurren pues varios eventos apocalípticos, hermanos, que destruiría todo lo que los fariseos han conocido. Pero bueno, hermanos, independientemente pues de cómo se interprete este versículo, pues hay lecciones, hermanos, importantes, hay reflexiones importantes, hermanos, que podemos aprender de este verso, hermanos. Y el mensaje general que podemos extraer de esta declaración de Jesús, hermanos, es que hay momentos, hermanos, en nuestra vida en los que nosotros podemos encontrar a Dios o podemos sentir su presencia, hermanos. A pesar de buscarlo por todos lados, hermanos, lo podemos sentir. Este mensaje, hermanos, puede ser reconfortante para todos aquellos que se sienten alejados de Dios, hermanos, o todos aquellos, hermanos, que hoy, pues, quizás de una manera se están enfriando. Quizás de una manera, hermanos, están pasando momentos difíciles. Y tan difíciles, hermanos, que quizás han llegado hasta negar de la existencia de Dios, porque sus problemas quizás los han agobiado. Pero hoy esta palabra nos debe de confortar, hoy esta palabra nos debe de motivar para seguir creyendo en Jesús, hermanos. Por otro lado, hermanos, este versículo también nos puede hacer reflexionar acerca de cómo estamos buscando a Dios en nuestra vida, hermanos. Y la pregunta para reflexionar sería, ¿estamos buscando a Dios sinceramente, hermanos? ¿O solamente nos estamos enfocando en nuestras propias necesidades y en nuestros propios deseos, hermanos? Porque también aquí cabe mencionar, hermanos, es de qué forma lo estamos haciendo. Además, hermanos, es importante tener en cuenta que incluso si la búsqueda de Dios parece infructuosa, debemos de saber, hermanos, que Dios siempre está presente, siempre está accesible para nosotros, hermanos. En conclusión a todo esto, hermanos, aunque el significado exacto de Juan 7:36, hermanos, puede ser un tema de debate, lo más importante es que de esto, de lo que nosotros podemos aprender en esta lección, hermanos, es que hay muchas cosas valiosas, hermanos. Valiosas que nos hacen reflexionar cómo estamos buscando a Dios en nuestras vidas, cómo tratar los momentos en los que nos parece que no podemos encontrarlo, hermanos, y cómo mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él, hermanos. Ahora aquí, hermanos, en estos últimos versos, yo quiero abrir dos líneas, hermanos. Uno, hermanos, quiero reflexionar quiénes se oponen y quiénes rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermanos, son personas que no conocen a Dios. Y bueno, ellos, hermanos, son todos los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, los que no le quieren conocer. Estos serían, hermanos, como los fariseos, hermanos, que solamente han llegado a escuchar de Él, pero que no se atreven, hermanos, a tener una conversación sincera con Jesús, hermanos. Y son todos aquellos, pues, que están en el mundo, hermanos. La línea número 2, hermanos, son los que conociendo a Jesús,
los que no somos ajenos a su nombre, o sea que los que conocemos, o sea nosotros hermanos, esto hermanos debido a las malas acciones que a veces tomamos entre hermanos, estamos demostrando hermanos un rechazo a Jesús. O cuando aún estamos viviendo bajo los deseos de la carne, hermanos. Así, hermanos, es como también nosotros podemos rechazar a Jesús. Podemos, hermanos, negarle a Jesús a través de nuestros actos, a través de lo que nosotros quizás estamos pensando, estamos viviendo, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. Pero también, hermanos, recordemos este objetivo, hermanos, que nos presenta este tema. Este tema, hermanos, nos presenta el objetivo de una imagen clara de los hombres, pero también de autoridades que rechazan y se oponen a Jesús. A través de los deseos de la carne, hermanos, también nosotros quizás podemos rechazar, hermanos, como seres humanos a Jesús. Pero no hay que olvidar, hermanos, de aquellas autoridades que también rechazan a Jesús. Podemos hablar, hermanos, de quienes ejercen algún poder, algún cargo político, hermanos, que a partir de sus influencias y sus malas acciones, como las leyes, donde no permiten, hermanos, tener una Biblia, donde no permiten ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, hermanos. Son personas que tienen autoridad para hacer esas cosas aquí en la tierra. Pero también, hermanos, hay algunos dirigentes, presidentes, o quienes han creado las redes sociales, algunas no todas, que han bloqueado a quienes comparten el Evangelio y obstaculizan, hermanos, la palabra de Dios para que llegue a todos. También, hermanos, son autoridades que rechazan a Jesús, que rechazan el Evangelio. Pero sabemos, hermanos, que ellos ya tienen su recompensa si no llegan al arrepentimiento. Así que para nosotros, hermanos, hay algo bueno, hermanos. Para nosotros hay una promesa. Para nosotros, hermanos, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, hermanos, tenemos esa promesa. Voy a concluir, hermanos, con Jeremías capítulo 29, versos del 11 al 13. Que dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperáis. Entonces, fíjese lo que dice Dios, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Vamos a encontrar a Dios? Claro que sí, hermanos. ¿Cuándo? Cuando le busquemos de todo corazón. Si nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón para poder encontrar a Dios, lo encontraremos, hermanos, lo hallaremos. Pero si no, hermanos, si solamente con soberbia lo buscamos, si solamente lo buscamos, hermanos, cuando necesitamos, no lo encontraremos. Dice la palabra de Dios que solamente Él se mostrará a nosotros cuando le busquemos sinceramente, cuando le busquemos de corazón, no por necesidades materiales, sino por necesidades espirituales. Eso es lo que aprendemos el día de hoy, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y esperando siempre que este tema haya sido de bendición para usted, para su familia y para todos aquellos que han escuchado hoy la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Le invito a que incline su rostro. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios soberano, hoy en este día, Padre, que tú nos has regalado, que nos has dado el hermoso privilegio de poder compartir tu palabra, pero también de poder recibirla, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti,
y que tú, bendito Padre, has colocado a tales generaciones como tú, Señor, has querido. Por lo cual, Señor, nosotros nos sentimos privilegiados el día de hoy porque podemos escuchar tu palabra, porque aún, Señor, tenemos esa libertad de poder tener la Biblia en mano, de poder escucharte, Señor, atentamente, de poder ver lo que tú requieres de nosotros, Señor, nuestro comportamiento, nuestra fe, Señor, que sea inquebrantable. Gracias, bendito Dios, por estos momentos. Bendice, bendito Dios, a todos mis hermanos quienes han escuchado la palabra, Señor, pero también bendice grandemente a nuestros hermanos administradores, oradores, expositores. Visita a nuestros hermanos enfermos y no te olvides, Señor, de tu pueblo, quien hoy libra una batalla, una guerra, Señor, pero que sabemos que saldrán victoriosos, bendito Padre, porque tú estás con ellos. Que tú traigas la paz prontamente a esa nación, a tu pueblo, Señor. Que tú estés con ellos siempre, bendito Padre. Y que tú nos seas fortaleciendo cada día. Bendito y buen Dios, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que hemos escuchado, Señor. Gracias porque sabemos que será de bendición para nuestras vidas. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra y la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.